Bueno, pues no se puede porque al parecer todo el mundo está haciendo ruido en la calle porque yo no puedo grabar en silencio un puñetero momento. Digo, igual la hora del día que escoja, el momento de la semana, siempre pasará una ambulancia porque todo el mundo se muere en el momento en el que yo tengo que grabar un vídeo y tienen que pasar por esta calle para rescatar al cuerpo. Ya está muerto, no puedes hacer nada, así que en silencio, recoge al difunto sin hacer ruido ni molestarme. Os doy la bienvenida a esta segunda edición de esta sección de mi canal que he llamado An Iconic Fashion Moment, donde rediseño bajo mi criterio e intentando respetar los conceptos originales de las reinas ciertos looks que han aparecido en Drag Race o La Más Draga para intentar elevarlos un poquito dentro de lo posible si es que acaso lo fuese. Antes de comenzar con los looks que he preparado para este vídeo, quiero comentar un par de cosas. La primera, siento tardar tanto entre vídeo y vídeo de esta sección, mi proceso creativo es muy lento y no dejo de cambiar cosas. De hecho, a mí me gusta una vez que he terminado el diseño, dejarlo un par de días reposando, reabrirlo y ver qué cosas no me gustaban y cambiarlas. Incluso hay veces que cuando estoy editando el vídeo cambio cosas de los diseños y de hecho en este propio vídeo ya hay alguno que yo estoy pensando en cambiar mientras estoy grabando. Y por otro lado, me complace anunciaros que a pesar de que este vídeo y el anterior se enfocaron en Drag Race, el siguiente, la tercera parte, se va a dedicar a La Más Draga. Ya tengo un par de diseños seleccionados, he empezado a trabajar en ellos, pero ahí tenéis la caja de comentarios por si queréis sugerir alguno que pueda incluir en la siguiente tanda. Dicho lo cual, creo que ya es momento de empezar sin más dilación a hablar de los diseños que he escogido para esta segunda edición de An Iconic Fashion Moment. Y el primero pertenece a una franquicia de la que hice revisiones y no sabéis lo que me arrepentí mientras lo estaba grabando. Aunque he de reconocer que cuando las he revisionado me lo pasé bastante bien, fui de hecho bastante gracioso. Estoy hablando de Drag Race Holland y su primera temporada. Y es que el nivel de los looks en general fue bastante potente, pero también hubo algún tropiezo. Y me he quedado con uno en particular que ha generado opiniones diferentes entre la audiencia. Concretamente me refiero a la pasarela que tenía por temática Half Man, Half Queen y el diseño que lució Cedar Jean y que estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Vamos a comentar una cosita antes y es que estas pasarelas ya en concepto son horrorosas. Este tipo de trajes, mitad hombre, mitad mujer, o mitad ente femenino, mitad ente masculino, no funcionan a nivel estético casi nunca porque son más performáticos. Creo que tienen más una función, una finalidad de entretener, de crear una puesta en escena, que el hecho de ser bonitos. Principalmente porque es muy complicado aunar dos siluetas que pretenden ser tan diferentes en un conjunto y que se vea armonioso. Lo de que sea mitad una silueta más femenina y más pomposa y una mitad más masculina, más rectilínea, mucho más comedida, hace que visualmente el conjunto se vea raro y complicado de apreciar, además de que los maquillajes y pelucas mitad y mitad no termina de funcionar tampoco a nivel visual. Pero antes quiero comentar el conjunto de Cedar Jean y por qué falló, porque creo que este es un gran concepto escondido debajo de capas y capas de malas decisiones. Y es que ella, en lugar de inspirarse en una figura femenina arqueotípica y una figura masculina también más tradicional, decidió llevárselo al terreno de la comedia, que es donde ella se maneja mejor, emulando a la rana Kermit, la rana René o la rana Gustavo, según el país en el que estemos. No preguntéis acerca de los criterios de traducción de cada uno de los países, no es cosa mía. Para el lado masculino y para el lado femenino a su novia, o bueno, exnovia, porque se anunció que habían roto como pareja, la cerdita Peggy o la cerdita Piggy en Estados Unidos. Creo que es un concepto interesante, es inesperado, es cómico, las gamas cromáticas de ambos personajes ya generan una dualidad en el conjunto que además funciona muy bien, porque el rosa y el verde son colores que combinan de una manera bastante decente, son prácticamente complementarios.
Pero también es cierto que son dos personajes muy desequilibrados. La rana Kermit es una rana, no tiene más, está hecha en felpa como todos los Muppets, y el único elemento que tiene así como más distintivo es este collar, esta especie como de gorguera de pinchitos. Mientras que la cerdita Peggy es una cerda, efectivamente, pero tiene muchísimos más elementos que crean un personaje más complejo. Tiene pelo, se viste, además tiene un estilo de vestir y una manera de ser muy determinadas, y es cierto que la rana Kermit a veces lleva algún traje de chaqueta o alguna prenda, pero no es parte de su personaje a diario. Así que tenemos muy poquitos elementos para definir lo que va a ser la parte de Kermit y un montón de herramientas para definir la parte de Miss Piggy. Y no solo eso, sino que ya el hecho de aunar a un sapo y a una cerda en un mismo conjunto complica mucho el desarrollo del diseño, y a Cedergin se le nota mucho que se le hizo cuesta arriba este conjunto. Por un lado, yo soy un firme contrincante de crear conjuntos mitad pantalón, mitad falda, porque se ven feísimos, no solamente a nivel estético, sino que cuando la reina camina en movimiento se ve horroroso, y es una cosa que hay que tener muy en cuenta, porque un boceto puede ser muy bonito, puede ser muy eficaz, al fin y al cabo está estático, tú puedes elegir la posición del figurín, pero cuando la reina camina, eso entra en movimiento y empiezas a ver un montón de fallos. De hecho, ¿cuántas veces no hemos visto a una reina tropezarse con sus conjuntos, sobre todo sus faldas largas, en la pasarela? Es una temita que hay que tener en cuenta y que muchas veces se pasa por alto o simplemente no hay tiempo de rectificar. Y esto, entre un montón de problemas que tiene este concepto, hace que el conjunto de Cedergin no funcione en absoluto. No me gusta nada cómo ha intentado cubrir el tacón en la pernera de la parte de Kermit, porque hace como una especie de campana que tapa el zapato de una manera muy ortopédica. No me gusta nada los elementos que ha escogido para representar a Piggy, porque parece que va disfrazada de cowboy, no tiene ese punto glamuroso de la cerdita, y sobre todo creo que a nivel de maquillaje lo ha intentado, pero no ha quedado muy bien. La parte más masculina tiene esta barba de purpurina que al fin y al cabo creo que encaja mucho dentro del concepto Muppet, fantasía, drag, pero la parte de Miss Piggy se pierde muchísimo. Es ella con una peluca rubia y ya está. Intentó generar una nariz de cerdo con el maquillaje, pero que no se entendió, y eso es una cosa que he tenido muy en cuenta a la hora de establecer este rediseño, porque sí que quiero conservar estos elementos para que se entiendan ambos personajes, pero generen un concepto, un diseño que sea armonioso. Por eso, en lugar de hacer mitad y mitad de una manera tan literal, he hecho más o menos mitad y mitad, pero que en algún punto se entrecruzan haciendo una espiral con ambos conceptos, como estaréis viendo en pantalla. No es un concepto con el que yo esté especialmente a gusto, he salido mucho de mi zona de confort, tampoco estoy súper feliz con el resultado, pero dentro de las posibilidades que he barajado y en comparación con el de Cedergin, creo que mi propuesta es un poquito mejor, o por lo menos se siente más armoniosa. He usado como base el propio cuerpo de Cedergin, siendo al final un mono en dos colores completamente ajustado, que marca completamente su anatomía. He intentado moldearlo con volúmenes en la zona de Miss Piggy para acentuar el hombro, la cadera, con esta especie de drapeado que estaría hecho en una especie de martelé, que es un tipo de terciopelo con un poquito de textura como si estuviese arrugado. Como he querido ser muy fiel a la idea de Kermit y que aún se entendiese que estamos hablando de una rana de juguete, he intentado llevar esto hasta las últimas consecuencias, y en su lado del diseño, por ejemplo, es todo en verde, posiblemente en una licra ajustada que marque todo el cuerpo, que en la mano alargue un poquito los dedos, al igual que hacía Cedergin en su diseño original, y en lugar de tapar el
el tacón he querido usarlo como parte del diseño para darle algo de interés, ya que si no se quedaba en un simple mono verde, usando estos tacones que tienen un poco forma de aleta para nadar, que me recuerdan a las patitas de una rana. En la zona del cuello y la cabeza, en lugar de usar una gorguera de pinchitos, he usado un cuello de pelo verde que tiene un puntito entre comillas más glamuroso, que creo que me sirve para conectar con la parte de Peggy, que vamos a comentar ahora. Y en lugar de usar mitad de una peluca corta y mitad de una peluca larga, he usado directamente un pasamontañas que es 100% fidedigno a la cabeza de Kermit, con su ojito y todo, y del que se podía pegar una peluca para simular la parte de Peggy, que por su parte está hecha en color rosa, al igual que Peggy, que siempre se viste de este color, y preserva partes en el color de la piel de Cedar Jean, porque Peggy no es una cerdita rosa, es una cerdita que tiene este tono un poco anaranjado en su piel. Lo que pasa es que se viste siempre de rosa. Y he intentado generar un diseño que también sea muy anatómico, pero con volúmenes artificiales creados con el tejido, para darle un puntito más glamuroso, con un aire un tanto cabaret, que justifique de alguna manera que se enrolle en forma de espiral alrededor del cuerpo, generando un poco pues esto que estáis viendo en pantalla, que he decorado con algunas piezas, algunos broches de piedras brillantes para enfatizar este aire ostentoso y de cerdita de clase bien, que es la cerdita Piggy. Y como esto aún se me quedaba un poquito corto y sentía la necesidad de tener algo más excesivo, algo más ostentoso, que el volumen del hombro y el de la cadera no me daba, le añadí esta especie de capa que cuelga por detrás, ya que añadir una falda o un volumen extra en la zona de la cadera creo que hubiese sido un error, porque a la hora de caminar se hubiese visto muy torpe e incluso a nivel de silueta se veía muy raro, así que preferí hacerlo así porque creo que quedaba más natural y armonioso. Incluso me he tomado la libertad, a pesar de que no es mi campo, de simular cómo sería la distribución del maquillaje, siendo una primera franja que ocupa parte de la frente y un ojo, y la barbilla y los labios en verde, para que por ahí se pueda desarrollar el maquillaje de Kermit, con la barbita, con un ojo más sencillito, y el ojo opuesto y la nariz que fuesen en el color de la piel de Cedar Jean, para que ya se crease una sombra con mucha purpurina en fucsias, con unas gigantescas pestañas muy al estilo de la cerdita Piggy, y que pueda recrear una nariz de cerdo con una prótesis sin que tenga mayores complicaciones. Ya sé que me he saltado esta regla de que tenía que ser mitad y mitad exacto, pero es que sentía que se veía muy artificial y en absoluto armonioso. Por eso el corpiño de Peggy también ocupa un poco parte del diseño de la rana Kermit, y parte del diseño de la rana Kermit ocupa un poco del diseño de Miss Peggy. No es mi diseño favorito, pero porque también está muy fuera de mi zona de confort. Es un tipo de pasarelas con la que yo no me siento nada cómodo. Lo he descubierto gracias a este proyecto, a esta sección del canal, y a pesar de que en un principio pensaba que iba a ser mucho más fácil, que podía usar uno de estos vestidos que era mitad vestido, mitad traje de chaqueta, y desarrollar así los conceptos, me he dado cuenta de que se quedaba muy pobre y que tampoco representaba este punto más cómico y divertido de los Muppets que escogió Cedar Jean para crear su propuesta. Igualmente, esto no deja de ser una reinterpretación mía. He intentado ceñirme en la medida de lo posible a la estética de Cedar Jean, que tiende más a lo cómico y a la exageración del drag más clásico, y a su silueta, porque no lo comenté en el primer vídeo, lo comento ahora. Todos los figurines que veis en estos diseños son literalmente fotografías de las reinas que yo cojo, recorto y coloreo así en un tono plano, intentando simular el color de su piel para ser lo más fidedigno posible a un diseño real. Así que os leo en la caja de comentarios qué cambios haríais, qué cosas os gustan del original, qué cosas no os gustan del rediseño que he hecho, porque todo este feedback a mí me sirve para crecer como diseñador, me parece muy enriquecedor. Y ahora
pasamos al siguiente. La segunda reina a la que le dedico un espacio en esta sección de mi canal pertenece a una de mis franquicias favoritas, de manera irónica y no irónica según el momento, que es Drag Race Italia y también su primera temporada. Y es que una de las reinas más controversiales, con las pasarelas más curiosas cuanto menos, fue Luquisha Lubamba, cuyo nombre por cierto me gusta bastante. Y es que es una reina con un drag bastante interesante, vamos a decir. Por lo menos tiene una gran ventaja, y es que es un drag muy suyo que representa muchísimo su esencia. Luquisha parece que va siempre vestida con disfraces de princesa, llenos de brillo, grandes volúmenes, estampados gigantescos, telas imposibles. Ella es muy drag. Y creo que esto es positivo. Es cierto que tiene una esencia un tanto feísta, pero no creo que sea algo negativo, porque creo que ya está bien de ver cosas bonitas siempre. Me gusta que tenga este atrevimiento. Lo único que es cierto que siento que podría aprovechar más esta querencia por los grandes volúmenes, porque a pesar de las grandes faldas y los grandes volantes y quizá algún corpiño un poquito más exagerado, siento que no aprovecha muy bien todas las posibilidades que tiene esta magnificencia que tanto le gusta. El gran problema de Luquisha, y esto sí que creo que es una cosa que podría corregir, es que hay una desconexión enorme entre su concepto de vestimenta y su concepto de maquillaje y peluquería. Como técnicamente no me puedo meter mucho en el tema porque yo de maquillaje y peluquería no sé, me voy a restringir a lo estético. Y es que si bien de cuello para abajo es excesiva, de cuello para arriba es muy comedida. Usa un maquillaje bastante sencillo, de hecho ella no se cubre las cejas, eso le quita mucha fantasía al drag, y siempre usa pelucas muy sencillitas con esta decoloración como si fuesen mechas californianas, con peinados bastante naturales o incluso su propio pelo natural, que ella lleva una melena larga. Y siento que esta desconexión entre la parte de arriba y de cuello para abajo de su drag es lo que no termina de hacer que su drag despegue, porque si se inclinase hacia esta parte más excesiva y que roza el disfraz, podría hacer una cosa muchísimo más interesante, que si bien no sería bonita per se, sería estéticamente muy llamativa y muy distintiva, porque, insisto, creo que lo bonito ya está todo hecho, también hay que explorar un poquito lo feo y lo hortera. Y creo que la representación máxima de su drag durante la primera temporada en la que ella estuvo compitiendo es su traje de la final, su elegancia extravaganza, que es esto que estáis viendo aquí. Y es que es un diseño feo. Me gustaría describirlo de alguna otra manera, pero no hay más palabras. Son 3 letras que definen perfectamente la esencia de este vestido. Intenta simular un vestido largo, pero no es largo porque no llega hasta el suelo, se le ven los piececitos, tiene esta especie de corte de sirena, una combinación de colores bastante particular, que aunque se ve amarillo y morado, realmente es una tela medio salmón con detalles dorados, y luego todo este tul en color morado, y lo remata con esta pieza en la cabeza que no sé si es una máscara, una corona, no lo sé. Es de los pocos diseños de Luquisha que no termino de entender, dentro de que su drag es bastante complicado de comprender. Y por eso yo me he inclinado más hacia esto de acentuar la magnitud de su drag, inspirándome en algo que creo que define muy bien a Luquisha y de lo que seguramente bebe, como los carnavales venecianos, que son excesivos. Es cierto que tienen este aire clásico, barroco, que quizá no casa tanto con el aire desenfadado de Luquisha, pero creo que hay muchas referencias de las que se puede beber para asentar mejor su drag. Del pelo y del maquillaje es cierto que no puedo decir mucho porque no son mis campos. Es cierto que para mi rediseño he intentado hacer cosas para elevar estos dos elementos, pero ya os voy avisando de que la idea de este rediseño es mantener este aire hortera y un poquito feo, pero intentar hacer que se vea más acorde a lo que sería una elegancia extravaganza. Llevar lo feo y lo hortera a la máxima expresión de la ostentosidad. Y el rediseño que yo planteo sería algo similar
A esto inspirado en los carnavales venecianos. La gama de colores es prácticamente la misma, pero he añadido algunos matices. Por un lado, he incrementado la cantidad de morado porque creo que es un tono que, a pesar de que es como muy excesivo, ayuda a generar coherencia, añadiendo más morado en la falda, con detallitos en las mangas, con los guantes en el mismo tono que los bajos de la falda. He intentado aumentar la gama cromática y las texturas aunando dos telas. La idea es que el corpiño y parte de la falda estén hechas con un raso en un tono rosa asalmonado, sobre el cual iría una tela de tul con detalles en purpurina dorada para que los colores se mezclasen y creasen esto que estáis viendo más o menos en el diseño. Y he intentado crear una silueta algo más interesante, más clásica, pero por lo menos más limpia. La falda ahora llega hasta el suelo, creo que es una cosa que no se podía rebatir, y las mangas tienen esta forma que está inspirada en los sombreros de los carnavales venecianos para generar un punto de interés en la parte de arriba, y están remataditas con este volantito en tul también en color morado. Como comentaba, ni la peluquería ni el maquillaje son mis campos, pero he intentado hacer algunas cosillas para solucionar este tema. Con respecto a la peluca, he cogido una que he usado durante su temporada, que es más excesiva y a la que le queda perfecta una coronita pequeña con sus piedrecitas. Y para el maquillaje, bueno, yo no me puedo meter mucho ahí, pero como ella usa una especie de antifaz en su traje original, yo me he permitido el lujo de, como ya me inspiro en los carnavales venecianos, incluir un antifaz un poquito más elaborado en el mismo color morado de los guantes y el bajo de la falda, para crear un punto de interés en la parte superior y aumentar el exceso de este conjunto. Todo va rematado con plumas, tanto en el antifaz como en el escote, sintéticas por supuesto, haciendo referencia a las plumas de los sombreros que usan en los carnavales de Venecia, que se inspiran en los sombreros del siglo XVIII. Y como el diseño original tiene todo el corpiño lleno de piedras y a mí eso me parecía un poquito excesivo, las he conservado porque quiero ser fiel en la medida de lo posible al diseño original, pero las he reducido en el corpiño de este diseño, y en lugar de ser piedras blancas, yo optaría por estas piedras que tienen un brillo irisado porque suman color y combinan mejor con el resto del conjunto. De hecho, se podrían hacer combinaciones de piedras de colores para que todo el conjunto tuviese una gama cromática lo más similar posible. Ya digo, la idea no es hacer un diseño bonito, porque creo que Luquisa no intenta llevar cosas bonitas, sino cosas excesivas, porque usa su drag para vivir su fantasía. Y creo que eso es muy correcto y hay que respetarlo. No todas las reinas tienen que ser sofisticadas y reinas de editoriales de revista. Por eso hay detallitos por ahí, como los fruncidos en la falda, estos flecos dorados que le he puesto para añadir aún más un poquito el punto hortera. No sé, creo que es un conjunto que, si bien es cierto que posiblemente no le guste a la gran mayoría de personas, es por lo menos más adecuado al drag de Luquisa que lo que llevó en su final, y encaja más en esa categoría. Insisto, no todo el drag tiene que ser bonito, no todo el drag tiene que agradar a todo el mundo, y a pesar de que me ha costado crear algo con este punto feo, creo que el resultado es bastante decente dentro del contexto. Y finiquitamos esta segunda edición del Iconic Fashion Moment con un diseño que mucha gente me pidió en los comentarios del vídeo anterior, y a pesar de que yo esperaba que fuese de los diseños más pedidos, también es uno de los diseños que más temía, porque todo lo que tiene de feo lo tiene de icónico. Evidentemente estoy hablando del mitiquísimo conjunto de bolsas de Lala Ri que lució en la pasarela del Ball de la temporada 13. Y este diseño fue creado en circunstancias bastante particulares, no solamente porque sea feo, sino porque es producto de un reto de costura. Costura porque realmente son 4 bolsas pegadas sobre un corpiño negro. No sabemos cuánta cantidad de material tenía ni qué material tenía a su disposición, pero lo que hay en el conjunto es un corpiño negro, unas botas de charol a juego
y bolsas rosas y moradas. Luego hay una especie como de tocado fucsia que no sé dónde sacó y un poquito de purpurina que incluyó no sé para qué, a lo que me voy a aferrar como un clavo ardiendo para incluir elementos y poder crear un concepto y un diseño que quizá no sea el mejor, pero por lo menos sea algo más interesante. También voy a reconocer que me he tomado algunas licencias, como eliminar el tocado de la cabeza, que no sé con qué lo hizo, pero me he quedado con el color que empleó. Al fin y al cabo es un color que estaba incluido en la propuesta original, ya veréis cómo lo he implementado. Y ya hablando del concepto que he empleado para este rediseño, como tampoco había mucho material y no había muchas opciones, me he decantado por una cosa que yo ya he empleado en algún diseño que he hecho con papel y que me gusta mucho, que es generar textura con el mismo. Podría ser textura arrugada, podría ser origami, podría ser textura plisada, pero hay una en particular que a mí me gusta mucho y que me ha ayudado a reenfocar esto para mantener este aire catastrofista del diseño original. Como no hay una idea real en el diseño de la Larry, me gusta quedarme con el concepto de que fue un desastre y una catástrofe, así que he intentado llevar esto a algo un poquito más moda y preciosista. La textura que he empleado es la que se da cuando coges el papel y lo rasgas, que queda como una rebaba que si el papel está impreso en otro color se ve del color del papel original y crea un contraste muy bonito que a mí me gusta mucho. Además se puede generar una textura y un patrón interesante. Así que he explicado esto, que tampoco tiene mucho intríngulis, os presento el rediseño que hice del conjunto de bolsas de la Larry. Como veis, el ceñirme a la idea original de la manera más fidedigna posible me impide crear un traje de noche o una estructura especialmente grande, además de que el papel es un material que tiene sus limitaciones, pero creo que he conservado de una manera un poquito más limpia esta idea de catástrofe. Como se puede observar en el boceto, la idea sería cubrir todo el corpiño, braga incluida, y las botas con este papel rasgado, manteniendo las rebabas en color rosa, y añadir por encima esta estructura en color morado que también simula papel rasgado. También he incluido las asas de las bolsas para crear un poquito más de color y mantener la idea de bolsa, porque quiero que se conserve y se entienda que estamos hablando de bolsas como si fuesen remates hechos en encaje, como una puntilla un poquito más post-apocalíptica. Y aunque he eliminado el tocado de pelo raro que llevaba en la cabeza en color fucsia, he conservado este tono en el collar y brazaletes que me gustaría que estuviesen hechos en un material brillante como un vinilo o un látex, para generar un juego de texturas en contraposición a la textura mate del papel. Evidentemente no es un gran diseño, creo que mejora sustancialmente el original, pero es que cualquier cosa lo mejoraría ya que es un absoluto desastre, pero dado que tampoco hay muchos elementos a los que aferrarse porque son los que ya tenía disponibles para el reto de costura, creo que ha salido una cosa más o menos potable. Además, estoy bastante orgulloso de poder haber creado un concepto de un conjunto que no tenía nada, no había una historia, simplemente era un desastre, la definición de horror por excelencia. Pero igualmente, ya sabéis, estoy ansioso por leer vuestras opiniones acerca de este diseño y de los otros dos que os he presentado en este vídeo, aunque sean negativas. Creo que cualquier feedback, mientras que se exprese con respeto y de manera constructiva, es muy útil para mí como diseñador. Disfruté mucho leyendo los comentarios del vídeo anterior, porque además vi que fuisteis en general muy sinceros. Lo que os gustó lo comentasteis y lo que no también. Y también me gustó darme cuenta de que estos vídeos sirven para deconstruir un poco el proceso de creación de un conjunto, y que cuando se presenta todo lo que hay detrás, sois capaces de ver como audiencia que no está educada en el mundo de la moda
los elementos que componen el proceso creativo, el estilo de la reina, los materiales que se emplean, lo que pide la pasarela, los problemas que surgen a veces a la hora de compatibilizar una idea que tiene la reina o que quiere representar con su estilo, o incluso esa idea y ese concepto de base no funcionan, y creo que es muy interesante que también entendáis y aprendáis esas cosas. Así que con todo el gusto del mundo os leo. ¿Me queréis insultar? Pues bienvenido sea un insulto mientras que sea escrito sin faltas ortográficas. Y si ya os tomáis el tiempo de meteros conmigo a través de un verso o un pequeño poema, ¡mua!, disculpadme la ordinariez, pero yo me corro del gusto aquí mismo. Y no olvidéis que el tercer An Iconic Fashion Moment estará dedicado a la más draga, así que si queréis proponer looks de esta franquicia que se puedan rediseñar, o alguno de Drag Race que queráis ver rediseñado en futuros vídeos, yo os leo con todo el gusto del mundo. En fin. Así que nada, que os joven a todos y besito.